weightless, no sound. Air gently slides, pulse like the tides. Nothing to chase, quiet in place. Distant stream cries, alone in the skies. Warm shifting tone, drifting unknown. Shadows descend, whispers that bend. Night drawing near, soft silver sphere. Fall with the stream, lost in a dream. Low hidden star, light in the dark. No rising wave, nothing to crave. Drawn deep within, where we have been. Where we have been. Daybreak of dawn, gently drawn, sound growing wide, stretching inside, floating through space, no single place, carried by tone, nowhere alone. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los alumnos, buenas tardes a los docentes. Buenas tardes a los docentes, el cuerpo docente y a todos los alumnos. Muy bien. Buenas tardes Buenas para tardes a los todos. docentes y a todos los alumnos. Muy bien. Primero, entonces, unos avisos parroquiales. Al terminar la clase, por favor, le pido a los docentes que se queden, así charlamos entre nosotros, una charla que le debo al doctor Edgar Bazán. Por otro lado, es para decirles también, recordarles que vamos a tener el 1 de junio a las 13 horas el parcial y el práctico, primer parcial y práctico. 13 horas, 1 de junio, salas 1 y 2, clínica odontológica. Fecha que es inamovible. Usted sabe que para la condición de alumnos, para dar parcial, tienen que tener el porcentaje de presentismo por sobre el porciento del 85%.
y por supuesto figurar en el SIU. 1 de junio, 13 horas. Por otro lado, ustedes saben muy bien que la parte de presentismo la manejamos con el Google Meet, es decir, que es automático. Por eso, si está presente en la sala Sosa Lourdes María, ¿está presente? Sí, profe. Bueno, dígame, ¿usted entra con Ana Lía Sosa Pagani? Sí, yo la primera clase entré con ese nombre, que Bueno, fue por cuando... favor, está bien, correcto, por favor. Lo que tiene que hacer usted es colocar su nombre, ¿sí? Porque, a ver, yo me llamo Carlos Daniel Vélez. Si yo le pongo Daniel Carlos Vélez, es otra persona física. No sé si me comprende. Eso también va para el tema de la historia clínica, porque por ahí atiende un paciente que se llama Juan Carlos Rodríguez, pero a él le gusta que le digan Alfredo. No, no. El nombre es el que figura en el documento nacional de identidad. Muy bien. Hecho esta aclaración, vamos a hablar hoy de drenajes quirúrgicos y su aplicación en cirugía maxilofacial. Mire, primero le voy a dar el concepto de lo que es un drenaje. Después vamos a ver los tipos de drenajes, las indicaciones y las contraindicaciones. El concepto de lo que es el drenaje quirúrgico consiste en colocar dentro de la herida un tubo u otro elemento adecuado para evacuar las colecciones líquidas o gaseosas que se vayan a formar, estén infectadas o no. Tanto los líquidos como los gases pueden ejercer sobre la zona operada o sobre el organismo en general una acción patológica de índole mecánica y quimiotóxica. Por eso el concepto de drenaje quirúrgico. Por otro lado, ¿en qué consiste el avenamiento? El avenamiento puede ser destinado a evacuar pus o líquidos infectados, secreciones serohemáticas o linfáticas provenientes de las superficies disecadas quirúrgicamente, que de quedar en la herida entorpecerían la cicatrización, entre otras cosas. También para eliminar exudados no sépticos formados en cavidades cerradas, como por ejemplo el espacio parotidio, la pleura, el peritoneo. En secreciones normales, en vísceras huecas, en el aire penetrado desde el exterior o gases formados dentro de una herida o cavidad. Y como función accesoria, y ahí está el punto, ¿no? Inyectar antibióticos, antisépticos o sustancias disolventes en las secreciones solidificadas o detritus celulares, líquidos de contraste radiográfico, aire, sustancias esclerosantes, entre otras. ¿Por qué yo le digo como función accesoria inyectar antibióticos, antisépticos? Porque ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de drenajes y no todos sirven para inyectar algún antiséptico, desinfectante, bactericida, sino que, como ustedes verán, el hecho de hacer una cosa por el estilo significa perjudicarlo al paciente, porque el drenaje justamente lo hacemos para que siga una vía unidireccional, ¿sí? Y si nosotros estamos inyectando algo a través del tubo o del dispositivo que coloquemos, alguna otra sustancia, entonces vamos a impedir que esos elementos que nosotros queremos sacar, drenar del organismo, se introduzcan nuevamente. Es decir, que también tienen que tener el concepto ustedes que por un drenaje, por la capilaridad, intervergo, es decir, a contracorriente, pueden meterse bacterias u otro tipo de sustancias. Entonces, los drenajes quirúrgicos, acá tenemos un cuadro, ¿no? Que la idea es cerrar los espacios muertos. Cuando cerramos por capas, por tejidos, y justamente a veces tenemos que hacer una compresión de esos tejidos a través de un vendaje, con la colocación además de un dren, para evitar esos espacios muertos que hayan quedado. Entonces, inyectar, lo puse yo entre un interrogante, es a lo que va la explicación que yo acabo de dar. La idea es eliminar el material. Además, el drenaje nos sirve para cuantificar pérdidas.
y evitar así también una acumulación. Por lo tanto, los drenajes quirúrgicos se logran para evitar infecciones, para evitar compresiones, y estas son las dos cualidades mayúsculas de los drenajes. Hay una clasificación que está en todos los libros de cirugía. Entonces tenemos, por su finalidad, el drenaje puede ser profiláctico o puede ser curativo. Por su mecanismo de acción puede ser un drenaje simple o espontáneo, un drenaje combinado con la compresión, un drenaje aspirativo. Por su extensión puede ser un drenaje selectivo o limitado, un drenaje amplio, es decir, al acecho. Por su número puede ser un drenaje único, simple o bifurcado, o pueden ser drenajes múltiples de diferentes tipos. Por el material empleado puede ser un drenaje simple, compuesto de un solo material, o un drenaje mixto con dos o más materiales en su composición. Y por la zona drenada, por un drenaje de recesos producidos por la operación, o un drenaje en cavidades naturales. ¿Qué es un drenaje profiláctico y qué es un drenaje curativo? Le van a preguntar a usted. El drenaje profiláctico se coloca en previsión de que se formen secreciones serohemáticas inflamatorias o de otro origen. Pueden ser hematomas por despegamiento de los tejidos, en cavidades residuales, hematomas sofocantes, infección y o contaminación. Me refiero a hematomas sofocantes a que compriman la vía aérea, ¿no es cierto? Presencia de focos con exudados inflamatorios, reaccionales y no sépticos. Y los drenajes curativos son aquellos avenamientos que se aplican para evacuar colecciones líquidas o gaseosas ya formadas al emprender la cirugía. Por ejemplo, abscesos, como vimos en el seminario mayor de la clase pasada. Por su mecanismo de acción vamos a tener drenajes simples que van a actuar por gravedad, por capilaridad, por rebalse, por presión de los tejidos circundantes. Drenaje combinado por un efecto Venturi o bomba de aspiración mecánica, que ustedes están muy familiarizados al utilizar este tipo de sistema Venturi cuando usan el botón para llenar el vaso de su equipo dental, por ejemplo. El drenaje aspirativo por frascos o bolsas de vacío, por vacío de jeringa Luger, por vacío de recipientes flexibles en soluciones parenterales. En fin, hay una serie de métodos y aditamentos que nosotros podemos usar en la clínica. ¿Cuáles son los materiales de drenaje que utilizamos? Bueno, pueden ser drenajes filiformes compuestos por sedales, por hilos de nylon, algodón, de diferentes calibres. Generalmente se utilizan múltiples. La reabsorción, es decir, los reabsorbibles por Vicryl o poliglicólico, los drenajes con tiras de goma blanda, tirillas simples, tirillas bifurcadas con ramas iguales, tiras bifurcadas con ramas desiguales, drenajes con tubos de goma o polietileno, tubos simples lisos, tubo irrigador con bisel, tubo media caña, tubo en pico de pato o bifurcado, ya lo vamos a ver en un ratito, los tubos blandos o tipo Penrose, muy utilizados también, el haz de Hager, que son varios tubos Penrose unidos por un punto de Cagdum, drenajes mixtos en forma de cigarrillo, en corola tipo finoquieto, y drenajes de gasa que sirven para drenaje en taponamientos de grandes heridas o de pérdida de sustancia, o cuando queremos comprimir algún órgano vecino que está sangrando en napa. Es el drenaje taponamiento de Mikulix. Mire, esto que yo le estoy mostrando acá es un drenaje hecho con hilos. Son hilos de algodón de diferente calibre. Hoy por hoy, yo se los muestro, pero hoy por hoy ha quedado en desuso. Pero es muy útil verlos porque, a pesar de hasta el año pasado, yo he visto heridas donde circulaban drenajes con hilos. Entonces, ¿cómo se colocan? Se colocan con una aguja común, grande, o una aguja de reverdín, que es una aguja grande con mango. Se los enhebra los hilos y se los coloca en diferentes puntos para que vaya aspirando por capilaridad.
Recuerde que el algodón se echa a pudrir porque tiene fibras orgánicas, por eso nosotros prácticamente no lo usamos. Anteriormente, hace muchos años atrás, se utilizaba el algodón en forma de hisopos, en forma de torundas de algodón, posexodoncia, donde el odontólogo le pasaba la flama, lo quemaba, lo chamuscaba un poco el algodón y lo colocaba sobre el alvéolo. Pues esas son cosas que ya no se hacen más. Los drenajes de gasa también se utilizan, y abajo tienen el taponamiento por Miculix. Son gasas, son compresas de gasa que tienen un hilo de cobre para ser fácilmente registrable en una radiografía, la ubicación del mismo. O bien, lo más utilizado, luego de una exodoncia, luego de una extirpación, por ejemplo, de un cuerpo quístico, es la utilización de una gasa doblada sobre su eje para poder eliminar en forma enrollada, ir enrollándolo para que vaya raspando las cavidades cruentas de la herida y vaya arrastrando los residuos de esa tuberosidad quística, por ejemplo. Los más utilizados, los que tenemos más a mano, son los de látex. Pero también hay que preguntarle al paciente si es alérgico al látex, porque va a ser una reacción alérgica importante. Casi le diría yo que hasta una quemadura de tercer grado por contacto de un drenaje de látex. Podemos tenerlos simples, bifurcados, bifurcados simétricos, bifurcados asimétricos. Se colocan al acecho, como ustedes ven. Se puede utilizar un guante de látex, ¿sí? Donde previamente, después de cortarlo y elegir la parte que vamos a utilizar del guante, cortado en tiras, por supuesto, le vamos a eliminar con una gasa y alcohol, le vamos a eliminar el talco, para que no conforme una reacción granulomatosa, es decir, eliminamos el talco del guante si vamos a utilizar látex proveniente del guante. Estos que tenemos acá también se utilizan mucho para cirugía mayor. Son diferentes tipos de drenajes, y ustedes verán que a veces se utilizan en forma mixta, gasas, compresas de gasas, envueltas en un drenaje, por ejemplo, de goma o de plástico rígido. Y también tenemos los aspiratorios. Los aspiratorios, los que más utilizo, es decir, lo que más utilizaba yo, eran aprovechando los sachets de los sueros, que los acordoneaba, y entonces una vez colocado el drenaje o los drenajes en las cavidades al acecho, entonces los reconectaba de tal manera que no funcione como si fuese una bomba aspirativa, ¿no es cierto? Por presión negativa, por la memoria del mismo plástico, tratando de volver otra vez a su dimensión, ¿no es cierto? Logramos que vaya aspirando a la cavidad. También hay otros tipos de bombas más utilizados para cirugía torácica y abdominal, que son los drenajes aspirativos. Ahí estamos, por ejemplo, mostrando 2 drenajes al acecho, luego de una cervicotomía, donde, por supuesto, no están en el mismo lugar, parecería que estuviesen en el mismo lugar, pero uno puede ser que esté más profundo que el otro. Pero, ¿cómo ejerce la aspiración, ¿no es cierto? Un sachet vacío de suero, acordoneado, donde se lo enchufa al tubo en este caso de goma, es una sonda Foley, recortada y adaptada, para que haga su trabajo aspirativo. Y la colección serohemática o purulenta va a caer al frasco. Por eso hay sondas que se utilizan principalmente para el avenimiento de cavidades naturales, buscando el sitio declive donde se reúne la secreción. Por eso, no solamente hay que saber qué tipo de cirugía vamos a hacer con la clínica quirúrgica, sino en qué posición final va a quedar el paciente en su cama de recuperación, ¿no es cierto?
porque lo que buscamos aquí es que decaiga no solamente por capilaridad, no solamente por aspiración, sino que caiga de manera natural, por gravedad. Y entonces utilizamos sondas tipo Nelaton, Pesser, Malecot, Foley, tipo Kerr o en T, muy utilizada también para vías biliares, etcétera, etcétera. Y entonces aquí les muestro esta figura. Acá está, ahí abajo está el famoso Penrose, Penrose, que son varios tubos, que a veces tienen una boca que es una boca deprimida, ¿no es cierto? Que se puede tapar con detritus, es decir, con coágulos, pero nunca vamos a utilizar, vamos a realizar un lavado intradrenaje. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de crear un tercer espacio y justamente eso es lo que no queremos. Acá tenemos los de media caña, los simples, en bisel, perforados, esto también los utilizamos mucho, bifurcados, o el tipo Penrose, donde los utilizamos y los unimos, son varios drenajes utilizados que los unimos a través de un punto de Cagdum. Acá también les muestro una sonda Malecot, muy utilizada también para urología, por ejemplo. Lo que tiene de interesante esta sonda que podemos insuflarle aire y formar una especie de traba para que no se escape de la cavidad. Por eso ustedes van a encontrar que hay sondas Foley, como estas que están aquí, que son flexibles, de punta redondeada, son siliconadas algunas, que pueden ser de dos luces o de 3 luces. La colocación de los drenajes, el avenamiento se instala generalmente antes de cerrar la herida, como ya les voy a mostrar inmediatamente. Pero para ello, como primera medida, se verifica que no queden puntos sangrantes, es decir, lo final en una cirugía es la hemostasia, la corrección de la hemostasia y la eliminación de ángulos muertos. Que no queden coágulos dentro del despeche de la herida, que se exploren todos los recesos. Los recesos son los ángulos que se forman en la herida quirúrgica, donde se eliminan secreciones y exudados, y además se realiza una buena toilette final de la herida, se realiza una limpieza de toda la herida quirúrgica, y a posteriori entonces sí se instala el avenamiento en la parte más declive, se lo fija y se sutura la herida por planos. Cuando hablamos de sutura, la sutura es externa, nunca interna, porque si no nunca podríamos desplazar luego de un tiempo determinado el drenaje. Si es necesario, se aplicará una contraapertura de la herida para colocar o posicionar el avenamiento. A los efectos de favorecer el drenaje del avenamiento, hay que tomar en cuenta la posición, como ya le dije, que va a adoptar el enfermo en el posoperatorio. Entonces, dentro de lo que es la herida quirúrgica, una vez realizada la toilette de la herida, entonces nosotros vamos a hacer descansar el drenaje sobre el lecho quirúrgico. Y cerramos por planos, como muestra acá la figura. Por supuesto, el drenaje, para que no se salga, vamos a darle un punto en piel y lo fijamos al tubo o al drenaje o en lámina, lo que sea, para que no se salga, no se salga en los tironeamientos en cada acto de curación. Pero también podemos obligarnos a cerrar la herida, dejar el tubo al acecho, fabricar una pequeña incisión cerca de la herida quirúrgica, colocar una pinza de Alice o una pinza Kocher, divulsionar los tejidos y colocar el drenaje, tomarlo con la pinza y sacarlo por la herida de escasamente medio centímetro de diámetro. De esta forma podemos cerrar totalmente la herida y el drenaje va a estar casi
a 1,5 centímetros, 2 centímetros de la herida quirúrgica. Y entonces nos quedaría así. Lo que no debemos hacer es fijarlo con un punto abajo, sino que lo fijamos en piel, le damos 2 o 3 vueltas y hacemos 2 nudos, uno de seguridad, para que el tubo quede fijo en su lugar cercano a la piel de desagüe. Cuando hablamos de cierre de las heridas avenadas, según el caso, se pueden dejar totalmente abiertas, rellenadas con el material de avenamiento, como ya le mostré, por ejemplo, en el taponamiento con compresas de gasa, cerrarlas parcialmente, dejando una amplia abertura en torno al drenaje, o cerrarlas herméticamente alrededor del drenaje. Esto más que nada, el punto 1 se utiliza en lo que es cavidades peritoneales, que se llama bolsa de Bogotá. Pero bueno, no me quiero exceder mucho en ese tema, no les quiero complicar la cosa, pero sepan que existe. Se hacen unos puntos de anclaje, a veces no se puede cerrar la herida abdominal y uno tiene que tener acceso directo, sobre todo en la UTI, acceso directo a lo que sería las vísceras, con una especie de lavaje. Se produce un acceso directo para poder hacer lavajes en forma directa. Y cuando hablamos de anclado o fijación del drenaje, es que se realiza un punto en U vertical para asegurar un perfecto afrontamiento de los labios de la herida. Es por eso que a veces fabricamos la entrada o salida del tubo a 2 o 3 centímetros de la herida quirúrgica. Y por supuesto, el hecho de tener un drenaje significa también defender los tejidos vecinos de estas secreciones que muchas veces lastiman y laceran a la piel. Por eso aplicamos gasa de esta forma, colocamos estos ganchos que usaba la abuela para posicionarlo de tal forma que no se pueda salir de la cavidad donde está. Nos podemos ayudar también de cintas. Pero bueno, en fin, todo esto va de acuerdo al tipo de herida con los que nos encontramos. Por supuesto, la piel se lastima, entonces en muchos casos protegemos la piel. Cuando el líquido evacuado moja la piel, secreciones exudativas, purulentas, secreciones digestivas, conviene proteger la piel y la mucosa con el fin de evitar su maceración. Por eso, sepan ustedes que existe son pastas que las mandamos a fabricar nosotros, son recetas magistrales, así denominadas, que tienen óxido de zinc, lanolina, almidón y vaselina, y se untan en la cercanía del drenaje para que si llega a caer algún líquido con estas características no lastime la piel. También está la pasta de aluminio, la Harvestone, que tiene aluminio metálico, vaselina, entre otros productos. Pero también está lo que se llama, que nosotros lo usamos mucho, el coloidón elástico, es el Adesol. El nombre registrado es Adesol, que a su vez también lo utilizábamos para pegar las gasas, porque el Adesol justamente lo que hace es eso, es un pegamento por contacto. Pegamos incluso hasta las compresas para evitar tener que usar campos donde cuando uno toma los campos tiene que pinzarlos. Para no producir lastimaduras en la piel utilizamos Adesol. Bien. Luna, la dejo entrar por última vez, ¿sabe? Porque si no interrumpe la clase y además ya no tiene sentido que usted esté entrando a esta hora, porque ya estamos casi finalizando. Muy bien. La atención posoperatoria del avenamiento, el cuidado posoperatorio, debe ser diario y con precaución aséptica. Es decir, que usted cuando realiza el drenaje lo tiene que hacer en una condición de total asepsia. Debe ser realizado en un lugar aséptico, como ya dije, y el material debe ser estéril a expensas del contenido de drenaje, no importa que sea pus. No se hacen irrigaciones en la cavidad cerrada. Eso agrábeselo, subráyelo. Si se lo preguntan, usted diga, no se hace irrigaciones en cavidades cerradas. Por favor. Además, debe protegerse la piel y mucosa, como recién le acabo de mostrar. Debe evaluarse el contenido del avenamiento. Uno sigue haciendo clínica quirúrgica, ¿sí?
Entonces, de acuerdo a lo que salga, de acuerdo a su coloración, a su especificidad, a su viscosidad, a su olor, entonces usted puede dar todavía un diagnóstico más certero. Y es en parte de la evolución diaria de la historia clínica. Es decir, usted va a tener que decir qué cantidad de líquido le ha salido al paciente por el drenaje. Todo medido en centímetros cúbicos. Lo mismo acá les estoy mostrando yo los puntos de sutura, cómo quedan presentados en una herida, la fijación cerca del tubo, y el tubo está saliendo de la herida, fíjese acá, ¿no? Está saliendo de la herida en la parte más declive. Los tiempos de permanencia de un drenaje. ¿Hasta qué tiempo yo dejo un drenaje? La pregunta del millón. El cirujano debe fundarse en dos consideraciones esenciales: la cantidad y aspecto del líquido evacuado, el motivo por el cual se instaló el drenaje, fíjese si es curativo o es profiláctico. Si es un drenaje profiláctico con evolución normal, se retira entre 1 y 4 días posteriores a la cirugía. Si es un drenaje curativo, se va a dejar el tiempo necesario. El apenamiento de las secreciones purulentas ha de ser continuado hasta que el exudado adquiera un aspecto ceroso. Subráyelo, por favor. Cuando ya no sale pus y comienza a salir un líquido de aspecto ceroso, entonces quitamos el tubo de drenaje curativo. Esto aproximadamente a los 10 días. Si no, se va a establecer un trayecto fistuloso. Les recuerdo a ustedes que dentro de lo que es los límites rostrales, colocar un tubo o un drenaje por piel es un problema, porque siempre al paciente le va a quedar una cicatriz. Y muchas veces esas cicatrices son anfractuosas, de tipo queloideo, retráctiles, es decir, que van a afectar su estética. Y eso tiene que estar bien establecido de antemano. La extracción del drenaje puede ser removido en un solo tiempo o por acortamientos sucesivos, por reemplazos sucesivos. Se corta el anclaje y se retira con pinza, y los drenajes con gasa se retiran humedeciéndolo primero y luego se produce el desprendimiento retorciéndose, es decir, retorciéndolo sobre su eje como muestra en la figura. Hace muchos años atrás, en la cátedra de cirugía en Buenos Aires, nos tocaba hacer terceros molares y entonces en ese momento se utilizaban tiras de gasa embebidas en bálsamo de Tolú, de Perú o de Canadá, y al que se portaba más mal de la guardia lo mandaban a sacar la gasa, a las 24 horas en un olor nauseabundo, ¿sí? Por eso esas cicatrizaciones por segunda están muy bien concebidas en tanto y en cuanto usted conserve un buen colgajo y respete los tejidos, sobre todo en la ostectomía. Las complicaciones del avedamiento, ¿cuál pueden ser? Drenajes defectuosos, diámetros chicos, intracoagulación, rupturas, se puede romper un drenaje cuando usted lo está tironeando, por eso tiene que entrar fácil y salir fácil. La contaminación del drenaje, en donde hay drenaje puede haber contaminación. El desprendimiento por falta de anclaje, por eso es tan importante anclarlo a la superficie externa. Y, por supuesto, estar atento a una reacción a cuerpo extraño. Otras complicaciones, ¿cuál pueden ser? Que el drenaje no drene. Un absceso, usted sabe que es una infección y como tal, si no se la trata adecuadamente, puede tener consecuencias muy importantes, como extensión de la infección localmente o incluso una diseminación generalizada de esta. En los casos que ustedes vieron en la clase anterior, el paciente, su tratamiento no termina con la exodoncia del cuerpo, digamos, del cuerpo infectado, del diente infectado o de los dientes infectados, sino que termina con un drenaje. El drenaje incompleto, es decir, si la incisión es demasiado pequeña, es posible que se cierre en falso el absceso, con la persistencia en su interior de material purulento, lo que cronifica la situación. Por eso es tan importante ver los anillos de realce en las tomografías. El efecto de reloj de arena es el otro proceso.
por el cual el paso del material purulento a planos profundos por una incorrecta presión a los lados de la incisión en sentido perpendicular al plano del absceso, que forma un reloj de arena. Y la hemorragia. Es frecuente un sangrado escaso a través del drenaje colocado en la cavidad. Si el desbridamiento ha sido muy agresivo y se ha dañado vasos subcutáneos, este sangrado puede ser mayor y para evitarlo se recomienda hacer un desbridamiento cuidadoso y un vendaje compresivo de ser necesario. ¿Compresivo de ser necesario? Claro, esto está fenómeno cuando usted lo realiza en un antebrazo, en una pierna, en un tórax, en un abdomen, pero ¿cómo hacer un vendaje compresivo en el cuello? Entonces, tenga en cuenta lo que es el paso tan importante a hacer hemostasia, porque si no el paciente tiene que entrar nuevamente al quirófano. ¿Cómo drenar el absceso? Usted se tiene que hacer de una caja y de material estéril donde tiene que contener gas y compresa estéril, sobre todo una compresa de tipo fenestrada, es decir, que tenga una ventana, fenestra, ventana, un apósito estéril, guantes estériles, solución de povidona iodada, agua oxigenada, suero fisiológico, jeringas de 10 y 20 mililitros, agujas, agujas para inyectar anestésico local. Fíjese que yo a veces me daba miedo ver que inyectaban en piel con la carpule, ¿sí? Para delimitar el campo quirúrgico para hacer un desbridamiento. Puede producir una necrosis, estimados. No se utiliza la misma concentración de adrenalina en boca que en piel. El bisturí generalmente utilizamos entre 15 o 20, me refiero a la medida, 15 Bad Parker o 20 Bad Parker. Pinza de Kocher o tipo mosquito. Y por supuesto elegir nosotros si vamos a utilizar una gasa orillada o un drenaje de látex o silicona tipo Penrose. En este caso, yo les voy a mostrar que utilizo una gasa orillada para que ustedes la vean cómo es. Aquí tenemos los accesos extraorales para el vaciamiento y drenaje de los espacios anatómicos comprendidos. Entonces, cuando le pregunten esto, usted va a decir va a situarse dónde está el abordaje del espacio submentoniano, el abordaje del espacio submandibular, submaceterino, pterigomandibular y sublingual. Estamos hablando de incisiones de 1.5 centímetros de borde inferior mandibular para evitar el daño de la rama de Joffre, ¿no es cierto? Ojo, porque pasa cerca de la basilar del maxilar inferior. Estamos acordándonos que solamente estamos incidiendo piel y el plano subcutáneo. Por ejemplo, tenemos también por detrás, casi cercano al ángulo del maxilar, el abordaje para espacios pterigomandibular, pterigofaringio, retrofaringio, a 2 centímetros del borde posterior de la rama mandibular para evitar el daño del nervio facial que parte desde aquí y se abre como si fuese un puño hacia adelante, con todas sus ramas. El abordaje de los espacios retrofaringio y pterigofaringio, el abordaje de espacios temporales interpterigoideos, pterigoideo-palatino, submaceterino y finalmente el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que nosotros lo tenemos siempre de referencia. Los accesos intraorales para el vaciamiento y drenaje de los espacios anatómicos están comprendidos desde el trígono retromolar, entonces hacia adentro el abordaje para el espacio pterigofaringio y retrofaringio. Luego, hacia el costado externo, el abordaje para el espacio pterigomandibular y submaceterino, el rafe medio, este sería el rafe medio, el límite entre el abordaje para el espacio pterigofaringio y retrofaringio y el abordaje para el espacio pterigomandibular y submaceterino. Y por último, hay la proyección del borde anterior de la rama mandibular. La anestesia local, como dije, se debe emplear un anestésico sin vasoconstrictor, pues en este caso puede aumentar, si lo utilizamos
y tenemos la desgracia de enganchar justo un vaso y no lo identificamos por aspiración, la necrosis de los tejidos infectados. El uso de anestésico local viene respaldado por numerosos estudios que avalan su empleo, no solo para eliminar el dolor de la propia incisión, sino también para reducir el dolor durante la fase del desbridamiento de la cavidad del absceso. Fíjese usted que el absceso adentro está tabicado, entonces nosotros cuando nos metemos con la pinza tenemos que ir rompiendo esos tabiques para tener acceso. Primero lo que hacemos es un lavado y una desinfección de la zona que vamos a operar. Ahí se observa claramente dónde está el absceso y cómo fluctúa. Usted lo toma entre los dedos pulgar e índice, comienza a apretarlo y se va a dar cuenta dónde está el mayor grado de fluctuación. Estamos hablando de una cirugía menor, pero no por eso vamos a utilizar material que no sea totalmente estéril. Entonces, una vez que realizamos esto, pintamos el campo, colocamos una compresa fenestrada, y la incisión debe realizarse en la zona de máxima fluctuación, que generalmente corresponde al centro de ¿sí? Y entonces, de esa forma, vamos a ver la salida, que puede ser abrupta, del material purulento. Pero antes le quería aclarar que el anestésico lo vamos a dar en forma infiltrativa, radiada, pero casi nunca sobre el absceso, sino sobre la piel circundante sana. Vamos a tratar de exprimirlo un poco, y ahí entonces vamos a comenzar con el desbridamiento. Palabra importantísima que ustedes la van a tener en cuenta cuando veamos traumatismo por heridas de bala, heridas de arma blanca o por blast. Entonces, el desbridamiento es una de las partes dentro de los componentes de los pasos operatorios. Se va a introducir en la cavidad una pinza tipo Kocher, como ustedes verán en la fotografía, que la pinza entra cerrada y después dentro de la cavidad la abrimos para ir rompiendo los tabiques que ya hayan podido formar y entonces así eliminar los restos de tejido necrótico y fibrina. El objetivo es que en el interior de la cavidad quede tejido lo más sano posible. El lavado de la cavidad, por supuesto, que no lo hacemos de manera, digamos, como si fuese una cavidad cerrada, sino que estamos disparando, primero con abundante suero fisiológico. En algunos casos, algunos utilizan, otros no, agua oxigenada. Si utiliza agua oxigenada para hacer una toalé de la herida, entonces nuevamente va a tener que hacer una irrigación abundante con suero fisiológico para inhibir la actividad del oxígeno naciente del agua oxigenada. También utilizamos povidona iodada, siempre y cuando el paciente no sea alérgico al yodo, como ya ustedes ya saben, ¿no es cierto? El desbridamiento y el lavado con agua oxigenada y povidona suelen ser los pasos más dolorosos del proceso. Por eso es que ponemos anestesia. Por eso hay que advertirle al paciente y respetar los tiempos que se necesiten. La colocación del drenaje lo vamos a ir haciendo. Acá se ve lo que es una gasa orillada, ¿ve? Tiene una costura en sus extremos para que no se despeluce y no nos quede pelusa dentro de la cavidad. Entonces, si vamos a colocar un drenaje de gasa, entonces lo vamos a ir colocando de tal forma que vaya quedando como un acordeón adentro. Vamos a ir introduciéndolo poco a poco para que una capa vaya sentando sobre la otra, sobre la otra, y colocamos la cantidad necesaria, no llenar todo el absceso con el drenaje, que en este caso con la gasa orillada, ¿no es cierto? Finalmente, a veces me preguntan, bueno, porque, a ver, es decir, sin hacer distinciones, ¿no es cierto? Nos ha tocado casos en ver donde en la urgencia, ante el tamaño de tal absceso, entonces podríamos utilizar, por ejemplo, una punción con un trocar, con una aguja gruesa, y hacer
el drenaje de forma aspirativa, como estamos mostrando acá. ¿Es válido? Bueno, para algunos autores sí es válido, pero resulta que con el tiempo, en menos de 24 o 48 horas, estos pacientes van a tener que ser drenados por la forma convencional, es decir, a través de una incisión. Y entonces nos vamos a encontrar que cuando estemos dentro de esta cavidad, ¿no es cierto?, con los labios de la herida expuestos en una cervicotomía anterior o lateral, como sea, nos vamos a encontrar la formación de coágulos y fibrinas, producto de la punción de drenaje, porque evidentemente cuando usted punza con un trocar rompe capilares. Entonces esos microtraumas se van a convertir luego en pequeños coágulos que se suman con la fibrina reactiva y con el contenido de la cavidad del absceso, que es purulento. Y me refiero yo a que a veces es preferible directamente abordarlo por incisión y no punzarlo. Muy bien, les recuerdo que la próxima clase va a ser el lunes 18 de mayo a las 14 horas. ¿Por qué? Porque del 11 al 16 de mayo, es decir, la semana que viene, va a haber mesa de exámenes finales y por lo tanto me piden que el alumno no tenga clase ni tampoco tenga un parcial ni antes ni después de la semana esta. Por eso es que nos vamos directamente al 1 de junio. Venimos muy bien a pesar de haber estado con el tema de los paros. No sé si hay algún docente que quiera agregar algo más al respecto, por favor quédense, o algún alumno que quiera consultar algo. No, ninguno, doctor. Todo bien, Doc. Bien. ¿Ningún alumno quiere hacer ninguna pregunta? Hola, Doc. Buenos días. Yo quería consultarle con respecto a lo de los prácticos. Quería saber cómo serían. El práctico va a estar dado por su jefe de trabajos prácticos con el contenido de lo que ustedes vieron hasta ahora. Así que usted venga con su indumentaria, con la indumentaria de la carrera, es decir, ambo verde, guardapolvo, barbijo, lentes. Acá no tiene que traer ningún paciente usted. Traiga sus apuntes. Va a estar con su jefe de trabajos prácticos, los vamos a dividir, ustedes son 32 en total, se los va a dividir en grupos de 10. Cada jefe de sala va a tener sus alumnos y el jefe de sala le va a dar el práctico correspondiente a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Y usted se va a poder sacar todas las dudas en la parte práctica. No sé si me entiende. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, ambo verde, guardapolvo, no venga en zapatillas, señor, venga con un calzado cerrado y muestre disciplina, ¿sí? Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, también gorro y barbijo, ¿no? Y para las señoritas, cofia. Muy bien, eso es todo. Es decir, los alumnos pueden retirarse. Muchísimas gracias por su respeto y su paciencia. Gracias. Adiós, doctor. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Adiós. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gaitán ya puede retirarse, ¿eh? Dice, o se quedó dormida o realmente no está.
Dejó la cámara prendida y se fue. Bueno, muy bien. Acá estamos, ¿no? ¿Cierto, Gustavo, Edgar, Pablo? Acá estamos. Bueno, Acá estamos. Acá estamos, sí. bueno, resulta que hace 2 semanas atrás, Edgar me habla y me dice, me pregunta, me consulta sobre el tema de los cargos, ¿no es cierto? Es decir, que cada vez me preguntaba a mí, corregime si me equivoco, Edgar, Sí, sí, lo estoy escuchando, Doc. no sé, que a él le habían dicho que yo tenía que presentar una nota, porque estamos hablando de poder jerarquizar un poco más la cátedra a través de los cargos de ustedes, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, en el caso tuyo, Pablo, ¿cómo fue? ¿Vos hiciste la nota? ¿Vos estabas como ayudante de primera y fuiste jefe de trabajo práctico? ¿Cómo hiciste el trámite? Uy, lo hicimos como hace 4 o 5 años. Sí, se presentó una nota que en un momento yo le contaba a Edgar que la presentaron varios profes, entre ellos el doctor Parnesini, el cual me llama a mí y me dice, estamos los dos en la misma condición, y se hizo una nota. Yo en ese momento había terminado el posgrado de docencia universitaria en Claxo, en Buenos Aires. Entonces, en base a eso, más todos los antecedentes de estar en la cátedra del 2014, más todos los cursos habidos, particulares y dentro de la universidad, sí, hice yo una carta pidiéndole, después de tantos años de estar como ayudante de primera, pasar a JTP. Hubo en ese momento una reunión que no sé si son extraordinarias o son del consejo directivo, y bueno, ahí se aprobaron a los docentes y pasamos a JTP. Más o menos eso es lo que sucedió, pero como te digo, hace varios años, así que no recuerdo No, en no, detalle. es que sigue igual, Pablo. Es decir, que vos hiciste un expediente. Iniciaste el trámite con un expediente. Sí, fue una carta que se presentó en ese momento con todos estos datos que te digo a la dirección de la carrera, y donde, bueno, ahí se la elevaba, se lo trataba en ese consejo directivo. Bueno, es decir, que vos estás como JTP simple. Estoy como JTP simple, exactamente. Bueno, y vos, Jorge, ¿Cómo, Doc? ¿cómo estás? Porque vos hacés descargo en otra cátedra también, ¿no es cierto? Sí, yo estoy como JTP acá en esta. JTP semi, Por eso, vos estás semi, porque también estás en cirugía 2 claro, y tal estás cual. en PPS. Exacto. ¿Y vos, Edgar, en qué condición estás vos? No, ayudante de primera simple en esta cátedra únicamente. Por eso yo te había consultado, Doc, Sí, y bueno, después lo hablé a Marcelo González, Chicho, sí. y me mandó un mensaje diciéndome de que por ahora, no, por eso no insistí más, por ahora dice que no hay nada, Sí. solamente hay que esperar que haya concursos y que él me iba a avisar y cualquier cosa para hacerlo, pero de esa forma que lo hizo Pablo, dicen que ahora ya no. Así que, bueno, Bueno, no sé, yo la verdad que, mira, yo sugeriría lo siguiente. sí, Que vos hagas un expediente, bien, yo como a cargo de la cátedra, te hago una nota como que vos estás cumpliendo con todos los requisitos de la cátedra, ¿sí? perfecto. Sí, Ahí tendrías que poner vos en la presentación la cantidad de años que sí, vos tenés, ¿eh? sí, sí, sí. Yo creo que hay que crear la necesidad. Iniciar, Sí, hay que crear la necesidad. perfecto. Y una vez que eh, esa documentación, como bien hizo Pablo, que presentó sus antecedentes curriculares, ¿sí? Sí, sí, En el mismo expediente, bueno, eso va a ir a manos de la decana y yo la hablaré a ella, ¿eh? perfecto, perfecto. Sí, yo no seguí más o menos porque Chicho me había dicho eso y bueno, quedé ahí a la espera que me iba a avisar, pero sí, me parece que no está de más hacerlo
y que quede por lo menos constancia de que se inició algo. No, sí, por supuesto, porque si no, vos quedás como que no reclamás. Yo tenía mis dudas en que Claro. eso era en forma automática, ¿no es cierto? Después de tantos Bueno, años. a mí, yo te pregunté por qué el jefe de la carrera de radiología trabaja conmigo en el centro de salud y él hizo una nota para que una de las chicas que también trabaja con nosotros ahí pase de ayudante simple a JTP. Y me dice, no, eso lo tenés que iniciarlo vos con el titular de tu cátedra y sí, te tienen que dar porque supuestamente cada 3 años se tendrían que renovar, digamos, o aumentar el cargo, digamos. Pero bueno, después Chicho me dijo que no es así que bueno, me quedé. No sé si odontología será diferente a lo que es rayos. A ver, yo la verdad que no entiendo mucho, pero Claro. Acá el tema está en que de alguna forma tenemos que armar las cátedras, ¿me entendés? Si no, no podemos estar sin presupuesto. Hoy, por ejemplo, la verdad, Jorge, yo estaba viendo las fotografías que mandaron hoy al chat de docentes y la verdad que me da una rabia enorme ver los equipos de rayos rotos, ¿no? Porque ¿quién los rompe? Los rompen los alumnos. Los rompen los alumnos porque no primero y principal, los docentes tienen que estar también fijándose en más allá que son gente grande, los alumnos, pero no dejan de hacer cagadas en un montón de cosas, entonces tienen que estar controlándolo y demás. Un docente no se va a poner a romper un equipo de rayos. No, por Así eso de te digo simple. yo, eso es porque lo agarraron de la carcasa, no lo agarraron de los Sí, manubrios, ¿me entendés? Tal cual, por totalmente. eso, Esas a eso cosas, me la verdad, refiero. yo no sé A si eso me refiero. el alumno cuando cursó rayos tiene que haberlo aprendido eso, ¿no es cierto? No agarrarlo del colimador y, a ver, son cosas elementales. Vos fíjate, Lo Son agarran cosas. del los tubo o de la alumnos que se carcasa, no de reciben, la manija. por supuesto, los alumnos que se reciben, estoy seguro que no van a romper sus propios equipos de la manera como los están rompiendo en la universidad. No, Y yo esto sería. no lo vi en ninguna universidad. Siempre trabajamos bajo la condición el que rompe paga, ¿comprendés? Para que tomen conciencia, ¿no? Y después Por supuesto que de eso se está tratando ahora con este nuevo director del hospital que no es médico sino contador, entonces él ve el signo peso en cualquier lado, entonces es distinto a los que pasaron que veían las cosas de otra forma. es que debe ser así, Jorge. Por supuesto que debe ser así, el que rompe paga. No Bueno. puede ser que hagan las cosas, las rompen y no se hagan cargo de lo que se rompe. Bueno, recuerden entonces que el primero arrancamos a las 13 horas. La cátedra funciona de 13 a 16 horas. ¿Sí? Los seminarios estamos dando a las 14. Bien. Pero cuando haya práctico, 13 horas. Bueno, apliquen Perfecto. ustedes la vestimenta para estar todos en forma coordinada, en presencia de los profesionales que están a cargo de la cátedra. Eso para darle prestigio y cierta solemnidad también al tema, ¿verdad? Por una cuestión de respeto mutuo. Los apuntes yo se los estoy enviando y ustedes con los alumnos van a desarrollar la parte de preclínico, prequirúrgico, historia clínica, en fin, lo que fuimos viendo que se puede dar en el práctico, hacer la demostración de la palpación, de cavidad bucal, de cuello. Por eso el último punto que les mandé es ese apunte, les está marcando todos los reparos anatómicos para que ustedes tengan en cuenta. De cualquier eventualidad, igualmente consultamos entre nosotros, no hay problema, ¿sí? Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa más para tratar. No, por Todo bien. ahora no. La semana que viene tendríamos exámenes y sería miércoles más o menos, ¿no? Sí, pero a las 17 horas. Bien, perfecto. Yo igualmente les voy a avisar con tiempo, quédense tranquilos. Les voy a decir cuántos hay anotados. Hasta ahora hay 6. Perfecto. Bárbaro.
Bueno, eso es Muy todo. bien. Eso es todo, amigo.